Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura de Enfoque Docente del siglo XXI. El día de hoy tenemos una clase súper interesante. El día de hoy ya vamos a comenzar con un poquito más de trabajo para poder desarrollar nuevas habilidades y es por eso que yo te voy a pedir que el día de hoy, si es posible, tengas a la mano tu cuaderno, tu lápiz, tu pluma, porque vamos a anotar muchísimos datos que a lo largo de nuestra licenciatura y de nuestra formación profesional nos van a ayudar muchísimo. Así es que vamos a darle marcha a la clase del día de hoy. Permíteme. Ok, bienvenidos a esta clase número 8. Vamos en el tema número 4 y el día de hoy vamos a ver la certificación docente en educación. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y es que, a ver, vamos a hablar de algo, de una situación muy real. La práctica docente requiere de una gran cantidad de habilidades, de competencias que el docente debe de estar preparado para desarrollar. Esa es la realidad y no la podemos negar. Todos aquellos que nos dedicamos a la educación tenemos carencias a nivel conceptual, a nivel procedimental y a nivel actitudinal, que son algunos de los ejes de desarrollo del currículum, ¿no? Pero esto, aunque no lo creamos cierto, pues es la realidad, ¿no? La mayoría de nosotros estudiamos un currículum que no es que esté obsoleto, sino que no abarca la realidad del, de la práctica docente. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar una licenciatura en pedagogía o una licenciatura en ciencias de la educación o en la escuela normal superior para docentes o psicopedagogía o cualquier área que tenga que ver con la educación y la pedagogía. Y otra cosa muy diferente es enfrentarse al día a día como docente dentro de las aulas, dentro de una institución escolar. Es por eso que hay dos cosas que el día de hoy vamos a estudiar como buenas y que vamos a estudiar, bueno, que vamos a estudiar desde el punto de vista de los pros que nos ofrecen y de los contras, llegando a desarrollarnos a título personal cada uno de ustedes y un servidor en un ambiente en donde realmente podamos comprobar que lo que estudiamos 4 años lo podemos llevar a la práctica, que esa es la finalidad, independientemente de las prácticas, del servicio social, de la teoría, pues debemos de estar aptos para desarrollar una profesión. Es como quien estudia mecánica, no solamente puede conocer la teoría, sino que su carrera es un poco más práctica. Los estudios es para generar práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, el docente va adquiriendo esas herramientas y ahora hay que ver cómo hacemos para que estas herramientas funcionen. O, a ver, aquí tenemos las herramientas, pero ¿cómo las vamos a utilizar? ¿Realmente sabemos utilizarlas? Si esta fuera una herramienta docente, sabemos todos sus componentes, sabemos cómo quitar esto, cómo limpiar, cómo darle mantenimiento, cómo utilizarlo a favor, cómo no lastimarme, mm, cómo, cómo revisar que esté funcionando correctamente. ¿Sale? En este sentido vamos a andar un poquito más en la clase. De todas maneras, te voy a dejar un video de apoyo para que lo tengamos ahí súper a la mano. Ok, vamos a dar lectura a unas diapositivas. Quiero irte llevando de la mano desde dónde nace esta parte de la certificación docente. Estamos en la unidad 4 y el tema es la certificación docente en educación.
Tendencias actuales de la certificación docente. ¿Por qué en la actualidad es necesario certificarnos como docentes? ¿Cuáles son los organismos de certificación docente? Vamos a ver algunos. Y también vamos a conocer dónde podemos obtener estas herramientas como docentes, porque, a ver, repito, no es lo mismo una certificación de estudios de licenciatura que una certificación docente. Hay muy buenos docentes que no han tenido preparación o que no tienen certificación en licenciaturas en educación y, ¿cómo decirlo? Y sin embargo, son muy buenos en la práctica docente. Y hay gente que ha tenido preparación en áreas de la educación que carece de algunos términos, de algunas conceptualizaciones, de algunas habilidades, de algunas competencias. ¿Sale? Entonces, vamos a darle de lleno a este proceso, a este contexto de la certificación docente. Ok, la certificación docente es un proceso que tiene como objetivo evaluar a los docentes en el nivel de logro de sus competencias para la educación. En este caso, a partir de la educación media superior, recordar, ojo con lo que vemos aquí, recordar que en la educación básica tenemos algo que anteriormente se llamaba carrera magisterial, que dotaba a los docentes de estas herramientas. ¿Sale? En el marco de este nuevo modelo educativo, la certificación docente a nivel medio superior y superior es algo que está latente. Vamos a analizar este artículo y ahorita te voy a decir por qué. La finalidad de todo lo anterior es la que todos conocemos, contribuir a la mejora continua de la calidad en la formación integral de cada uno de los estudiantes. ¿Para qué queremos docentes más preparados? Para tener alumnos mejor desarrollados. La certificación de competencias docentes para la educación media superior tiene como propósito validar la aplicación de competencias del profesor, perdón, desde un enfoque formativo centrado en el aprendizaje, así como verificar las innovaciones y transformaciones en su propia práctica docente. ¿Ok? Así comienza el artículo. Ahora, vamos a desmenuzarlo un poquito más. Ok, la evaluación de los docentes debe estar enmarcada en una evaluación del conjunto del sistema educativo. Necesitamos, ojo con lo que dice el autor, necesitamos una cultura de evaluación que en lugar de enfatizar el aspecto punitivo, valore la potencia de esta instancia para el crecimiento, para saber cuál es la tarea pendiente y desarrollar políticas en ese sentido, porque pareciera que todo el mundo quiere docentes preparados, pero en el marco legal no tenemos algo que realmente nos fundamente, nos promueva, nos desarrolle y que sea de libre acceso para todos aquellos que se dedican a la docencia, porque, a ver, los procesos están implícitos, pero realmente estamos cumpliendo con las necesidades del trabajo. Realmente hay docentes con oficio que otorgan beneficios. Necesitamos una cultura de evaluación que en lugar de enfatizar el aspecto punitivo, es decir, castigador, valore la potencia de esta instancia. No solamente evaluamos para decir qué docente es bueno o cuál es malo, sino para sacar el máximo potencial de cada uno de los docentes, ¿no? A esto se refiere el autor. Mm, para saber cuál es la tarea pendiente y desarrollar políticas en este sentido, lo que ya platicamos. No debemos comprender la evaluación como castigo, sino como una posibilidad de desarrollo docente. Así debemos de observar la certificación docente. ¿De qué me sirve tener docentes? A ver, vamos a aventar esto sin raspar muebles. ¿De qué me sirve tener docentes con muchos cursos terminados, con muchos cursos evaluados
con puntajes o con resultados satisfactorios. Si en la práctica es totalmente diferente. Necesitamos una cultura de evaluación que en lugar de enfatizar el aspecto punitivo, valore la potencia de esta instancia para el crecimiento. No debemos comprender la evaluación como castigo, sino como la posibilidad de desarrollar al docente. Lo primordial es concentrar la evaluación docente en lo que es propio de su tarea, la enseñanza. ¿Cómo podemos certificar a un docente? Pues que realmente sepa enseñar. Ya debemos dejar atrás la frase de es que a los pedagogos no nos enseñan a enseñar. Claro que sí, tenemos técnicas didácticas, tenemos métodos de enseñanza. Lo que no sabemos es cómo aterrizar esa teoría en la práctica. Ahí no sabemos, porque nos cuesta trabajo planificar, porque no sabemos identificar corrientes y teorías de aprendizaje, porque no sabemos diseñar sesiones o actividades, porque requiere de tiempo, de esfuerzo, de investigación. De repente pasa mucho eso en este país. No tenemos fuentes de información de primera mano, no tenemos fuentes de información de segunda mano y es casi imposible adaptarlas de tercera mano eh, al contexto histórico, social, cultural y evolutivo del país. Ojo con la frase, lo voy a leer otra vez, me voy. Nos centramos aquí. La evaluación de los docentes debe estar enmarcada en una evaluación del conjunto del sistema educativo, ¿ok? Necesitamos una cultura de evaluación que en lugar de enfatizar el aspecto punitivo, valore la potencia de esta instancia para el crecimiento, para saber cuál es la tarea pendiente y desarrollar políticas para el crecimiento, para saber cuál es la tarea pendiente y desarrollar políticas en ese sentido. No debemos comprender la evaluación como castigo, sino como una posibilidad de desarrollo docente. Lo primordial es concentrar la evaluación docente en lo que es propio de su tarea, la enseñanza. A ver, lo repito porque parece algo muy obvio, porque cualquiera lo podría haber propuesto, pero es algo realmente necesario, es algo que realmente necesitamos como docentes. Guillermo Sherpin Villegas es el autor de esta idea. Ahora, a ver, continuando con este artículo, eh, el foco principal en las reformas educativas de América Latina es la evaluación del desempeño de los docentes. Desde el año 2000, en nuestro país con Vicente Fox y desde en específico en el periodo o en el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto, en México la evaluación docente ha sido una cuestión muy castigada, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ser realistas. Para generar un cambio hay que ser muy realistas. Es verdad que el gremio docente tenía muchas carencias en el sistema, cualquiera podía acceder a una base, cualquiera podía ser promovido de letra, de categoría, y a través de esta promoción gozar de un mejor sueldo. Pero a pesar de los cursos y eso, pues no garantizaba que pudiera, eh, siempre había un pero, pues, o sea, siempre había un pero en términos de evaluación docente, nunca salían conformes, nunca ni docentes, ni supervisores, ni nada, ni nadie podía tener la plena certeza de que esto estaba funcionando. Y esto, pues, México podríamos decir que es uno de los países más desarrollados en América Latina, pues le estaba pasando. Imagínense cómo estamos en otros lados. Y digo, imagínense, porque, por ejemplo, en el caso de Chile ellos erradicaron el analfabetismo hace algunos años en su país
Esto quiere decir que hay muchas técnicas que realmente se pueden trabajar, que se pueden valorar. Sin embargo, existe una diferencia, ¿no? Entre algunos países, las pruebas, pues están en las evaluaciones de la OCDE, de las pruebas PISA, de estas pruebas de organismos internacionales, estas pruebas estandarizadas en la que se evalúa al alumno, pero que ya debería de comenzarse a evaluar al docente, ¿no? Que yo digo que es algo primordial. Ah, ¿qué principio sigue esta evaluación docente en América Latina? Ojo, pongan atención. Vámonos al recuadro de abajo, al de colores, vamos a darle la mejora de la calidad. La mejora de la calidad pasa por la construcción de una cultura de responsabilización de los actores del proceso educativo. Para ello son necesarias las evaluaciones y rendición de cuentas. Bien ahí. Para evaluar se requiere medir. Es imposible hablar de calidad sin medir. Estoy totalmente de acuerdo. La evaluación debe permitir en lo fundamental establecer comparaciones válidas y confiables para lograr aquello que se requiere de evaluaciones basadas en estándares, una evaluación auténtica. ¿Ok? Sí, vamos a evaluar, pero ¿qué vamos a evaluar? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué aspectos? ¿Bajo qué estándar? Porque, a ver, ¿cómo es posible que en pleno 2023 estemos hablando que existen docentes que ni siquiera cumplen con el estándar y el estándar debería de ser lo mínimo para desarrollar una clase? Ok, llega temprano, una lista de cotejo, llega temprano, tiene material preparado, preparó su clase, eh, adecuó el aula. Que todas esas cositas que para algunos en el día a día son básicas, en la actualidad las nuevas generaciones están adoleciendo de ello. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos docentes capaces de enseñar el oficio. Ojo, con no confundir una profesión con un oficio. El oficio de cada profesión está implícito dentro de la profesión. ¿Sale? Entonces seguimos. La cultura de responsabilización de los actores requiere ser acompañada por los apoyos necesarios para que, junto con exigir, se fomente la mejora del desempeño de los diversos agentes educativos. No porque yo haya estudiado una licenciatura quiere decir que ya puedo dar clases. No, 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 no. Por eso muchos pedagogos les cuesta trabajo insertarse en el terreno de lo profesional. Detrás de estas detrás de estas reformas es necesario crear capacidades en la base del sistema. ¿A qué me refiero? Que realmente los sistemas educativos ponderen esta idea que los docentes debemos de tener una preparación superior a algunas otras profesiones porque somos nosotros los especialistas en enseñar, porque somos nosotros los especialistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de estas capacidades no es otra cosa que la masificación de docentes y equipos directivos altamente competentes en el logro de los aprendizajes de los estudiantes y en cada una de las cosas referentes a estos, ¿no? Al aprendizaje, a los estudiantes, que realmente nos capacitemos o certifiquemos que podemos contar con esas habilidades, con esas competencias. En cuanto al logro de los aprendizajes de los estudiantes en todas estas habilidades y cada una de las instituciones educativas del sistema escolar es súper necesario. Este es el factor clave de los sistemas escolares exitosos, ya que como lo indican Barber y Morshed en How the World's Best Performing School Come Up on the Top, es decir, las capacidades de los docentes son directamente proporcionales a los resultados de aprendizaje que obtienen sus estudiantes. Repito, how the world best performing schools come out on the top. Las capacidades de los docentes son directamente proporcionales a los resultados de aprendizaje que obtienen
los estudiantes. Y ahí es donde empieza a haber discrepancia, ¿no? De decir, bueno, yo aprendí de esta forma, lo enseño de esta forma, y no es saber cómo lo enseño, ni tampoco es saber cómo lo aprenden, es apréndanlo desde los puntos de vista que vamos a desarrollar, apréndanlo desde lo que se van a dedicar, apréndanlo desde sus necesidades, apréndanlo desde su experiencia, apréndanlo desde sus deseos. Y a partir de ahí vamos a desarrollar, porque si les enseño lo que yo aprendí, quizá mi conocimiento ya esté en desuso. ¿Ok? Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva y continuamos con el artículo. En cuanto a temas de evaluación docente, seguimos en esto. Para evaluar a un docente se requieren mecanismos, perdón, para evaluar se requieren desarrollar mecanismos e instrumentos útiles. ¿A qué me refiero con útiles? A que incluyan parámetros y una métrica. Parámetros de qué es lo que vamos a evaluar y una métrica de decir, bueno, ¿hasta dónde lo vamos a evaluar? ¿Sale? No puede ser una evaluación estandarizada. Por ejemplo, es que ese es un problema que tenemos en nuestro país, específicamente estamos hablando de México, que, a ver, primero México está dividido en muchos estados, ¿no? Más de 20 ya son muchos. O sea, la extensión territorial, pues es amplia, ¿no? Entonces no podemos estandarizar las competencias y las prácticas docentes, dado que los contextos son totalmente diferentes y siquiera en estados, pues que queden lejos, ¿no? En estados colindantes. En estados colindantes ya la diferencia es abismal por clima, por cultura, por idiosincrasia, eh, por absolutamente todo, por economía, por lo que ustedes me digan, condiciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, habría que cada departamento de educación que va a evaluar a los docentes, y digo evaluar porque para certificar, pues primero hay que evaluar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos desarrollar, qué ya no debemos de hacer. Entonces, los parámetros y la métrica pues se vuelven elementos esenciales. Es por ello que se debe de disponer de resultados que además de servir para evaluar, pues van a rendir cuentas, ¿no? Hablamos de una cadena virtuosa. ¿Cómo podemos desarrollar una cadena virtuosa de la siguiente manera? Que se ofrezcan orientaciones a los profesionales de la educación para que reconozcan sus debilidades y busquen las estrategias y recursos más adecuados para superarlas. Ok, a ver, nos vamos a evaluar. Listo, nos vamos a evaluar. Pero ahora yo tampoco como docente me puedo poner en el papel de que soy un dios y decir, ah, no, pues yo ya estudié, yo ya no tengo nada que evaluar, porque a ver, ya estoy cayendo en un grave error, ¿sí? Esa es una. La otra, ¿por qué habría de enojarme en un mundo de más de 1 millón de personas? Y, o sea, y escucha lo que estoy diciendo, 1 millón de personas con necesidades educativas diferentes bajo un proceso de educación económica, política y cultural estandarizada. En este mundo que estamos creando, ¿por qué no habría de reconocer que tengo debilidades? Porque, a ver, los docentes no somos como en Harry Potter los magos. No venimos todos de una misma estirpe, no venimos todos de una misma raza, de una misma sangre, no venimos todos de una ideología que se va transmitiendo de generación en generación en generación, porque la educación no es un proceso estandarizado, la educación es un proceso creativo, innovador, que se va dando a lo largo de cada uno de los días, de las horas, de los minutos de clase. Entonces, para empezar esta cadena virtuosa hay que empezar con este primer paso. Después, y al mismo tiempo, permitir a los directivos de estos docentes
Identificar las mejores herramientas y recursos para apoyarle efectivamente en los procesos de mejora profesional. A ver, ser director no es estar solicitando la descarga administrativa y evaluaciones y exámenes. A ver, yo no conozco directivos, o sea, y me duele decirlo, yo no conozco directivos que te digan, maestro, sus exámenes, ¿qué cree, Eli, que estoy teniendo? No se preocupe, ¿le parece si el día de mañana nos reunimos y le apoyo en diseñar una evaluación que realmente refleje los contenidos del sistema educativo, lo que nos están pidiendo, sobre los campos formativos, sobre los estándares de competencia, sobre sus objetivos generales, para que no tenga problema, obviamente. Imagínatelo, solamente imagínatelo, hombre o mujer, con esas características. Que te ofrezca herramientas y recursos para apoyarte en los procesos de mejora profesional. Ojo, si tú eres director, si tú eres directora, toma nota. A los administradores, continuamos con esta cadena virtuosa de mejora. A los administradores para determinar el mejor uso de sus recursos humanos y orientar sus propios dispositivos de apoyo al desarrollo profesional de los docentes a su cargo. Ya empieza a sonar algo utópico, ¿eh? Y apenas vamos empezando. ¿Cuál es el punto de partida para indicar bajo qué parámetros se deben de evaluar los docentes? ¿Por qué debemos de evaluar a los docentes? ¿Cómo le vamos a hacer? Vale la pena precisar lo que indican los hallazgos de la investigación acerca de cuáles serían las prácticas de un docente efectivo. Resulta fundamental para la construcción de un modelo, de una buena práctica docente basado en estándares, pues este sería el marco de referencia para la construcción de dispositivos que fomenten las prácticas identificadas como efectivas. Entre esas herramientas de responsabilización y fomento de buenas prácticas está la evaluación docente y sus instrumentos. Según indica el marco de Charlotte Danielson entre 1996 y el 2007, la evidencia acumulada identifica prácticas que son efectivas en áreas o campos generales del desempeño docente. A saber, ¿cuáles son estas prácticas? Anótalas y anótales bien. Número 1, planificación y preparación de su actuación. Demostrar conocimientos de los contenidos y de pedagogía. Saber cómo enseñar y cómo aprenden las personas. Organizar y diseñar clases. Planificar uso efectivo del tiempo. Seleccionar y utilizar recursos educativos. Demostrar conocimientos de los estudiantes evaluando y estimulando sus logros. Ya no somos un non plus ultra de la enseñanza. Hace años que el docente dejó de ser la referencia. Ahora es el alumno. ¿Por qué? El docente, decía Aristóteles, que la máxima de todo docente o de todo maestro es que el alumno lo supere. No lo dijo ayer, ni antier, ni hace 10 años. Establecer los objetivos pedagógicos. Y si algo no nos puede fallar es la redacción de objetivos. Diseñar una instrucción coherente y evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Que esto lo debemos de hacer sí o sí. Ambiente del aula, crear un ambiente en el aula que planificamos muy bonito. ¿Y el aula? ¿Y el ambiente? Crear un ambiente de respeto e interacción. Establecer una cultura propicia para el aprendizaje. Manejar la conducta de los estudiantes manteniendo alta motivación. Organizar el trabajo y el espacio de la sala. Otra habilidad, instrucción en el aula. Comunicarse ojo, porque ya les estoy diciendo lo que una evaluación debería de contener. Pero si nos vamos al terreno de la certificación, ¿cuántos docentes no estamos certificados? Es la realidad, no estamos certificados en planificación y preparación de su actuación. No estamos certificados en ambiente del aula. No sabemos cómo crear un ambiente de respeto e interacción. No sabemos cómo organizar el trabajo y el espacio de la sala. No sabemos manejar la conducta de los estudiantes manteniendo alta motivación. No sabemos cómo instruir en nuestra aula. No sabemos cómo comunicarnos con los estudiantes de forma clara y precisa, utilizar técnicas de interrogación y debate,
comprometer a los estudiantes en el aprendizaje, entregar retroalimentación a los estudiantes, mantener y comunicar altas expectativas a todos los estudiantes, demostrar flexibilidad y sensibilidad. Y ahora, si nos vamos a las responsabilidades profesionales que deben de ser evaluadas como marco de referencia, como lo normal, como lo básico que estamos platicando, eh, las responsabilidades profesionales que incluyen, bueno, reflexionar sobre la enseñanza, mantener registros rigurosos y realizar investigación, comunicarse con las familias, que esto es súper importante y es un punto que adolecemos culturalmente. Los padres de familia ahora tienen una postura muy clara que parece ir en contra de cada uno del trabajo docente, ¿no? Participar activamente en el establecimiento escolar con sus colegas, otro problema docente. Realizar actividades de perfeccionamiento y desarrollo profesional y mostrar profesionalismo. Eso es lo mínimo que nos deberían de evaluar como docentes. Y sería lo mínimo lo que deberíamos estar certificados. Ahora, el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación, es un departamento creado por decreto presidencial el 8 de agosto del 2002 durante el gobierno de Vicente Fox Quesada y a partir del 26 de febrero del 2013 se convirtió en un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El INE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Evalúan el sistema educativo nacional, no evalúan las competencias docentes. Entonces, ¿por qué evaluar docentes si estamos siendo la consecuencia de un sistema educativo nacional? Ahí la dejo. ¿En qué se centra? En diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema, expedir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, generar y difundir información para que con base en esta misma información se emitan directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. A eso se dedica el libro. Ahora vamos a ver la certificación docente. ¿Sale? Déjenme les comparto pantalla. Listo. Vamos a ver instituciones de educación superior, beneficios de la certificación y la acreditación. Ok, ¿en dónde podemos encontrar certificación docente? Aquí en los organismos internacionales, por ejemplo, la UNESCO, el CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la OIE, la Organización de Estados Iberoamericanos y de Concepción Financiera, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que todos los docentes conocemos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Son estas organizaciones que nos ofrecen beneficios para, pues, realmente instituciones de educación superior. ¿Sale? No para los docentes. Algunos cursitos vendrán de ahí, de la NUYES, de la SEP, pero así que tengamos estándares y competencias para el desarrollo. Mm, mm. Y si hay, no todas, ¿eh? Ahora, vamos a hablar de los organismos de certificación docente. Actualmente en México tenemos la red Conocer. Si no la conocías, pon atención. La red Conocer es una red de prestación de servicios de certificación y evaluación. El Conocer es el Consejo Nacional
de normalización y certificación de competencias laborales. ¿Un docente tiene competencias laborales? Por supuesto que sí. Es una entidad paraestatal del gobierno federal mexicano sectorizada en la Secretaría de Educación Pública que se encarga de promover el Sistema Nacional de Competencias para contribuir a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México. A partir del año de acreditación del el Colegio de Bachilleres, ok. ¿Qué es eso? La red Conocer, ¿qué hace? Certificar, nos da un papel ante la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, ante la SEP, que avala un estándar de competencia. ¿Qué es un estándar de competencia? Un documento oficial aplicable en toda la República Mexicana que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia de las personas. ¿Qué tan competentes son en alguna área del conocimiento? Describe en términos de resultados el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere una persona para realizar una actividad determinada. Certificación de competencias. La certificación es un proceso en donde las personas demuestran por medio de evidencias que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un estándar de competencia. ¿Qué beneficios tiene la certificación de competencias laborales en el conocer? Bueno, tener el documento que realmente nos expide la SEP y el conocer con reconocimiento de validez nacional que nos puede ayudar para separarnos de la competencia a nivel nacional, ¿no? A caso personal, pues te separa en cuanto a tus habilidades, en cuanto a tus virtudes, etcétera, ¿no? Obviamente todo esto está regulado en estándares de competencia, pero a ver, ¿qué otros organismos nos certifican docentemente? Tenemos a la Fundación Educa, que nos ofrece estándares de competencia, paquete de capacitación, evaluación y certificado por 3,705 pesos. Esta Fundación Educa en México tiene estos estándares de competencia: evaluación de competencia de candidatos con base en estándares de competencia, manejo de procesador de textos digitales, manejo de hojas de cálculo digitales, manejo de procesadores de presentaciones digitales, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, diseño de formación de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso, tutoría de cursos y diplomados en línea, comunicación efectiva en el trabajo, y así nos podemos ir. Servicios auxiliares de enfermería, elaboración de proyectos de emprendimiento, promoción de prácticas para la sensibilización ambiental y desarrollo sostenible en contextos escolares, y tenemos estos estándares de competencia. ¿Hay que pagar por ellos? Sí, porque es una parte, es un área del conocimiento. Ahora, si nos vamos a otro idioma, pues tenemos a Cambridge, ¿no? Con el English Language Assessment, el Centro de Evaluación de Lenguajes, de lenguaje, perdón. Y tenemos estas certificaciones docentes: Language for Teaching, Trainer, certificado con habilidades SEMI, el CELTS, el Delta, el TKT, eh, el CELT, el guión P, no el ES, el ICELT, ¿ok? Y tenemos esto. Actualmente, estas certificaciones pues las podemos encontrar en línea, pero a ver, yo te voy a dejar dos con las que vamos a trabajar. Nos vamos a ir a Google Education. Recursos en línea para profesores. ¿Sale? Y aquí, esto lo vamos a ver ahorita en la clase en vivo. Y si no te gusta Google Education, porque nos vamos a certificar. Bueno, en Google Education encontramos de entrada la certificación de educador nivel 1. Es más, hasta la FIFA ofrece certificaciones docente a través de su programa de Life Gardens. ¿Ok? Y después nos vamos a la Fundación Carlos Slim. Le damos aquí en educación y encontramos esto.
¿Sale? Encontramos estos cursos. ¿Cuál vamos a estudiar? Mm, aprende, le vamos a dar en aprende y aquí tenemos, mira nada más, la cantidad de estudiantes. Pruébate. Cursos, clases, interactivos, libros digitales. Mira, vámonos a pruébate. ¿Quieres más información? Conoce más aquí y nos vamos a certificar. Telmex también lo, este, es una forma de certificarnos. Mira aquí, estudiantes, docentes. Estamos aquí y podemos comenzar con un cursito, contenido, cursos. Sale, vámonos a los cursos. Lista de cursos, todos. Aquí están todos los cursos. Vámonos, a ver, ¿en qué te quieres certificar? ¿Qué quieres aprender? En esta clase, tráete a crear un podcast, tráete a crear una app. En esta clase, si algo vamos a hacer, es certificarnos. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en la clase en vivo. Platicamos un poquito más. Que estés muy bien. Bye.